Bienvenidos, estamos aquí en la clase de estadísticas, ¿sí? Y bueno, hubo una tarea, ¿no? Se quedó una tarea. Estaba bastante sencillita la tarea, ¿o no? ¿O estuvo complicada la tarea? No, estuvo sencilla, pero ya Pues, no, profe, yo la hice a mano. Digo, ¿sí? no sé si había que hacerla en Excel o algo así. ¿No, a mano? ¿O no? No, ya saben, yo todo se los pido a mano. Nunca les pido nada en electrónico, ni en Excel, ni nada. Todo es a mano, ya saben. Bueno, entonces, bueno, y justamente solamente había que hacer una tablita, ¿no? Yo les había mandado esta diapositiva, ¿no? Aquí está el listado de las preferencias de las personas respecto a sus refrescos favoritos, ¿no? Por así decirlo. Y pues al final tenían que llegar a... Ay, no se mueve. Ahí está, ahí ya se movió. Tenían que llegar a algo así, ¿no? A esta pequeña tablita, ¿no? Que nos habla de los refrescos y con qué frecuencia la gente decía que tal bebida era su preferida, ¿sí? Bueno, a ver si me ayuda a leer. ¿Dónde está? Karina, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. Dice, para elaborar una distribución de frecuencia con estos datos, se cuenta el número de veces que aparece cada refresco en la diapositiva anterior. La Coca-Cola aparece 19 veces, Fanta 5 veces, Manzanita Sol 8 veces, Pepsi 13 veces, Sprite 5 veces. Esta distribución de frecuencia proporciona un resumen de cómo se distribuyen las 50 ventas entre los 5 refrescos. Ahí está. Muchas gracias, Karina. Bueno, entonces, la semana pasada estábamos platicando, ¿no? Que dentro de la estadística descriptiva, pues lo principal era, a ver, yo voy a hacer mi encuesta, ¿no? Hago mi encuesta, no sé, tengo un formulario de preguntas y voy anotando ahí todas las respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí imaginemos algo sencillo. Simplemente era una pregunta que decía, ay, cuál era su bebida preferida, ¿no? Y tan, ¿no? Y entonces ahí estuvimos anotando las respuestas de cada persona, ¿no? De cada sujeto. Bueno, yo les digo, de entrada, bueno, aquí nada más hay, digamos, son 50 respuestas, ¿sí? Yo les pregunto, bueno, así si lo ven, así tal como está en su pantalla, pues podemos, creo que es fácil identificar, ¿no? Que Coca-Cola es la que tiene el mayor número de menciones, ¿no? Tal vez por ahí un poquito Pepsi, ¿no? Pero digo, es fácil identificar las tendencias eh, con este número de respuestas. Bueno, yo les pregunto, ¿y qué tal si en lugar de haberles dado 50 respuestas, ustedes tuvieran 500? ¿Qué pasaría si tuvieran 5,000 respuestas? ¿No? Ahora sí que ni siquiera tendrían que ponerlo en toda la pared, ¿no? Y tratar de, identificar cuáles son las distintas tendencias, ¿no? Sería mucho más complicado, ¿sí? Entonces, la estadística va a tomar toda esa información que hemos recabado y pues trata de representarla de una forma que sea más amigable, ¿no? Más accesible, como lo es esto, ¿no? Ahora sí que, ¿qué diferencia hay entre que te envíen toda la información en bruto, por así decirlo, a que ya te la den procesada de esta manera, ¿no? Entonces, aquí, bueno, enseguida, sin ningún problema, identificamos Coca-Cola y Pepsi, que son las que tienen el mayor número de bueno, de seguidores, por así decirlo, de gente que disfruta de su sabor, ¿sí? Entonces, podemos
hacer esta tablita, pues aún más accesible, ¿sí? Vamos, eso es lo que busca la estadística, ¿no? Que sea accesible para todos esta información, ¿sí? Y aquí es donde vamos a llegar a ver lo que es la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿sí? Ya vimos lo que era frecuencia así, tal cual. Ahora vamos a ver qué es la frecuencia relativa y frecuencia porcentual. A ver, Amelia, ¿me ayudas a leer, por favor? Buenos días, maestro. Discúlpeme, no le di los buenos días. Buenos días. Distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. En una distribución de frecuencia se aprecia el número, es decir, la frecuencia, de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia lo que interesa es la proporción o porcentaje de elementos en cada clase. La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. En un conjunto de datos en el que hay n observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se determina como sigue. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa de una clase es igual a la frecuencia de la clase entre n. La frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y tan. Muchas gracias, Amelia. Bueno, entonces, les decía, cuando, mm, cuando hablamos de frecuencias, ¿sí? El que de repente nos digan este tipo de información, ¿no? Nos digan, a ver, aquí, ahí, es que otra vez se movió. ¿Sí? Que nos, no, pues es que, ¿sabes qué? La gente prefiere Coca-Cola 19, ¿no? Pepsi 13 y Manzanita y todas las demás, ¿no? Ok, pero aquí es ese número, esas 19 veces, esas 13 veces, fueron porque nada más entrevistó a 50 personas. O sea, ¿qué hubiera pasado si por ahí entrevistan al doble? Bueno, pues tal vez ahí el número de gente que prefiera Pepsi, tal vez sería como entre 20, 26, ¿no? Coca-Cola tal vez entre 30, 35, no sé. Son ejemplos, ¿no? Entonces, o sea, ahí de qué podríamos comparar si de repente, o sea, un día, Pepsi pues tuvo mucho más ventas y tal vez otro día estuvieron un poquito más cerradas las ventas y no todos los días se entrevista el mismo número de personas, ¿sí? Vamos, ahí la información, ahora sí que no podrías compararla de una forma adecuada, ¿sí? Porque, pues, repito, ¿no? O sea, estás, en uno entrevistas a 50, en otro entrevistas a 100, en otro entrevistas a 70, y así, o sea, varían esas, pues ahora sí que las frecuencias absolutas van a variar, ¿sí? Entonces, lo que, lo que más interesa es justamente saber, pues, la proporción o el porcentaje de cada una de las clases, de cada una de las categorías, ¿sí? O sea, a mí no me interesa tanto saber que en ese día Coca-Cola vendió 19 refrescos, ¿sí? Porque vamos, es un número que no me dice nada, ¿sí? Por así decirlo. No me dice nada que haya vendido 19 refrescos, salvo que me vengan con una explicación y me digan, no, es que entrevistamos a tantas personas, es que seguimos estos criterios y, bueno, entonces caeríamos en esa situación donde, vamos, se perdería esa accesibilidad que busca la estadística, ¿no? Esa facilidad de comprensión que busca la estadística, ¿sí? Entonces, entra la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿sí? Frecuencia relativa, ya nos estaba leyendo Amelia, ¿sí? Es la frecuencia de la clase entre el número total de elementos que conforman el estudio, ¿sí? Y la porcentual va a ser ese resultado, esa frecuencia relativa, multiplicada por 100, ¿sí? Ahora sí que
poniendo el ejemplo, poniendo los números en la teoría, ¿sí? Si nosotros tenemos que Coca-Cola, su frecuencia es 19, si lo dividimos entre N, que es igual a 50, fueron 50 entrevistas, ¿sí? Ahí el resultado es 0.38, ¿sí? Esa es su frecuencia relativa. En el caso de Manzanita Sol es 8, o sea, las veces que el número que tuvo de frecuencia entre N, entre el total que es 50, es igual a 0.16 y bueno, así nos vamos con las demás, ¿no? Y bueno, para saber la frecuencia porcentual, pues simplemente tomamos la relativa, la multiplicamos por 100 y ¿qué pasa? Coca-Cola, ahora sí, ya sabemos un dato que todo mundo puede comprender y que no le tienes que estar explicando nada, y es que el 38% de las personas prefieren Coca-Cola. 16% de las personas prefieren Manzanita Sol, 26% de las personas prefieren Pepsi. ¿Sí? O sea, ahí ya no tienes que explicarle nada de nada a las personas, no le tienes que, ni siquiera le tienes que decir a cuántas personas entrevistaste, ni cuáles fueron tus críticas, nada. Ya simplemente con con esta gráfica, ¿sí? La persona entiende, ¿no? Fanta, 10%. O sea, de Fanta, 1 de cada 10 personas disfruta de la Fanta. Y tan, no tienes que explicar más nada, ¿sí? Ya es fácil de entender ese dato, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo sí, maestro. ¿Por qué sobre 100 si nada más estaba marcando valor de 50, que era una más 50 personas a las que se les había hecho la entrevista? ¿Me hablas del total de frecuencia porcentual? Ajá, sí, perdón, sí, sí, sí. Ah, ok. Porque el todo representa el 100%, ¿sí? En este caso, las 50 personas, ¿sí? Hablando de términos de porcentaje, 50 personas representa el todo, entonces esas 50%, esas 50 personas representan el 100% de nuestras entrevistas, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a sumar 38% más 10%, 16%, 26%, 10%, te da un total de 100%. O sea, todos los elementos de tu estudio están considerados en esta tablita, ¿sí? De igual manera, Y siempre tiene que ser así, ¿no? sí, O pues sea, siempre tiene que ser así. El total de datos siempre van a ser, o sea, para llegar al 100%, ¿no? siempre deben de llegar al 100%. Si no llegas al 100%, hay una omisión. Hay algún dato que no estás considerando. Digo, puede ser que por ahí tal vez si estás haciendo los cálculos manuales, te salgan ahí por ahí 99.96%. Bueno, pues porque son por decimales, ¿no? Pero vamos, el total siempre debe darte 100%. ¿Sí? Te digo, si te sale que en total tienes, no sé, 85 o 105, bueno, pues por ahí hay un error en el cálculo, ¿no? Y la misma situación se presenta en frecuencia relativa, ¿sí? El total, pues es un entero, ¿sí? Entonces, cuando sumas tus frecuencias relativas, te debe de dar como total 1, ¿sí? Profe, una pregunta, donde Mande. dice 19 entre 50, 50 fueron los que entrevistaron. Así es, correcto, es el Ah, ya, total. ya. Ok, ya entendí. ¿Sí? Aquí está, miren, aquí está. Eso es lo que llevamos, digamos que de este ejemplo. Primero calculamos nuestra frecuencia, ¿no? Vimos cuántas veces se repetía en la encuesta el nombre Coca-Cola, Fanta, Manzanita, etcétera. Y llegamos a un total 50, que eso es igual a N, ¿sí? N va a ser el total de elementos de nuestra encuesta, ¿sí? Luego, la frecuencia relativa, ahí les pongo arriba, la fórmula es la frecuencia entre N, ¿sí? Ahí está el dato, al final se suma 1, un entero, ¿sí? Hablamos de frecuencia relativa. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por 100. Ahora sí que facilito todos estos procedimientos, ¿sí? Y llegamos a 100%, ¿no? O sea, ahí lo podemos ver. 50, perdón, es igual a 1 y es igual a 100,
¿sale? Al 100%. ¿Sí? La última columna, acuérdense, son porcentajes, 38%, 10%, etcétera. ¿Sale? A ver, ¿preguntas, dudas? Ahorita no. Ahorita no. Ok, ok, a ver, vamos a ver si es cierto. No, esta es tarea. Ok. A ver, gráfica de barras y gráfica de pastel. Sí, ahí está. A ver, Sayuri, ayúdame a leer, por favor, estos dos textos. Gráficas de barra y gráficas de pastel. Una gráfica de barras o un diagrama de barras es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. En el control de calidad, las gráficas de barras se usan para identificar las principales causas de problemas. Las gráficas se acomodan en orden de alturas descendentes, de izquierda a derecha, colocando primero la causa de frecuencia más común en primer lugar. A esta gráfica de barras se le llama diagrama de Pareto, en honor a su inventor Wilfrido Pareto, un economista italiano. Ok, muchas gracias, Sayuri. A ver. Pregunta. A ver, Yanni, ¿puedes ver el gráfico? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la bebida que más gusta entre las personas? La Coca-Cola, ¿Cómo lo supiste? porque tiene más nivel, está más arriba. Está hasta arriba. Ahora sí que en este caso de la gráfica, ni siquiera te tengo que decir una cantidad, simplemente te guías, ahora sí que visualmente, por el cilindro de mayor tamaño, ¿cierto? ¿Cierto? Y tan, ¿sí? Vamos, esta parte de la estadística descriptiva, eso es lo que busca, ¿no? Hacer accesible la información, o sea, nosotros ahorita ya estamos viendo ahí el gráfico, el cilindro, y dices, ay, mira qué bonito está, ahí tiene bueno, es azul, no tiene muchos colores, pero vamos, ya nosotros tenemos la información así. Ahora sí que a primera vista tenemos la información, ¿no? Igual cuando son época de elecciones, ¿sí? En esos casos también, simplemente nos ponen ahí en los periódicos, en la televisión, una imagen, ¿no? Con los distintos cilindros, viendo las supuestas preferencias de la población, ¿sí? Pero, pues ahora sí que detrás de esa gráfica, ¿no? Detrás de esas ilustraciones tan bonitas a colores, pues está justamente todo ese trabajo detrás, ¿no? De lo que vimos, ¿no? De lo que hicieron de tarea, ¿no? Le repito, de tarea nada más teníamos ahí 50 datos y con eso ustedes sacaron su frecuencia. Pero pues imagínense que cuando son épocas de elecciones, ¿no? El trabajo que representa, a ver, ¿cuántas encuestas vamos a realizar? ¿Sí? ¿Dónde vamos a realizar las encuestas? ¿Sí? Porque vamos, si es algo, por ejemplo, si es una encuesta local, ¿no? Para alcalde de la ciudad, bueno, pues igual y dices, no, pues aquí en la ciudad no hay ningún problema. Nos ponemos no sé, en el centro y tal vez ahí ya tengamos una idea de cómo van las preferencias. Pero si es una encuesta un poquito más grande, si ya es estatal, ¿no? Ahí dices, bueno, a ver, ¿dónde voy a entrevistar a la gente? En Veracruz, en Jalapa, a ver, en el sur, ¿dónde? ¿En Coatzacoalcos o en Minatitlán? A ver, en el norte, ¿dónde? ¿En Poza Rica? ¿En alguna otra ciudad? ¿Sí? Y pues ya ni les digo en caso de hacer, de que sea una encuesta a nivel nacional, ¿no? O sea, el trabajo que representa, pues, recabar la información, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que comprender esa parte, ¿no? Cuando vemos un dato estadístico, sí, cuando vemos un gráfico, pues ahora sí que luego no imaginamos, pues ahora sí que la magnitud de la investigación o del trabajo que hay detrás de esa imagen, ¿sí? Les digo, ahorita simplemente nosotros vemos el dibujo y dices, ah, mira, Coca-Cola es la que la gente más prefiere.
Sí, pero pues para saber eso, justamente para saber eso, tuvimos que pasar, bueno, o tuvieron que pasar los investigadores, los encuestadores, por esa chamba justamente de hacer entrevistas, ¿no? Recopilar la información y luego procesarla, ¿sí? Y así como está la gráfica de barras, también está la gráfica de pastel, ¿sí? Ahí la gráfica de pastel nos va a ayudar a leer. José Julián, por favor. Gráfica de barra y gráfica de pastel. La gráfica de pastel proporciona una gráfica para presentar distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos. Para elaborar una gráfica de pastel, primero se dibuja un círculo que representa todos los datos. Después se usa la frecuencia relativa para subdividir el círculo de sectores o partes que corresponden a la frecuencia relativa de cada clase. Por ejemplo, como un círculo tiene 360 grados y una Coca-Cola clásica presenta una frecuencia relativa de 0.38. El sector de la gráfica de pastel correspondiente a Coca-Cola clásica resultará de 0.38 entre 360 es igual a 136.8 grados. Ok, ahí está. Gracias, José Julián. Bueno, entonces, aquí está el famoso gráfico de pastel, ¿no? Este también no es necesario, pues ahora sí que haber estudiado todo un cuatrimestre de la materia de estadísticas para entenderlo. Simplemente vemos o imaginamos que este círculo representa un pastel, ¿no? Y pues cada rebanada representa pues el gusto que tiene la gente por alguna de estas bebidas, ¿no? Y entonces enseguida identificamos que la rebanada más grande, ¿sí? La porción más grande de este pastel corresponde a Coca-Cola, ¿sí? Digo, ahí ya le pusimos el porcentaje, ¿no? O también la frecuencia relativa, que es 0.36, ¿sí? Pero vamos, independientemente del dato en sí, nosotros ahí vemos que Coca-Cola es el número 1 en preferencias, ¿sí? Y les repito, no tenemos que explicar nada más, ¿no? Vemos igual que Sprite y que Fantas también son las que menos público tienen, ¿no? ¿Sí? Y les digo, pues ahí está el pastel que representa un entero, ¿sí? Por eso les decía en frecuencia relativa, la suma de todas tus frecuencias te debe dar 1, ¿sí? Y bueno, para calcular el tamaño de las rebanadas, como nos leía José Julián, simplemente vamos a tomar nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos por 360 grados, que es el total del pastel, y ya en este caso nos da un sector de 136.8 grados, ¿sí? Y aquí está. Aquí está ya el resumen de cómo está nuestra tabla, ¿sí? Les repito, iniciamos con la frecuencia, eso ya fue lo que ustedes calcularon. Luego nos calculamos la frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia porcentual y terminamos con el sector, el famoso sector que es la porción del pastel, ¿sale? ¿Sí? Ahí vemos Coca-Cola tiene 136.8 grados, Fanta tiene 36 grados, Manzanita Sol 57.6 grados, bueno, Pepsi le puse, bueno, 93.6 grados y Sprite 36 grados, ¿no? En total son 360 grados, ¿no? Igual, si ustedes por ahí estuvieron haciendo los cálculos a mano o redondeando y demás, pues puede ser que les dé 359 punto y fracción. Y bueno, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, el problema, les digo, es que si ya les da una cantidad algo distinta, entonces sí, por ahí hay algún error en el cálculo, ¿sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentarios? ¿Todo está bien claro? A la hora de hacer el pastel, de hacer Ajá, la diferencia, pues sí. ya nada más que lo haríamos con el aparatito, ¿no? Lo mediríamos, Con un transportador, exactamente. se me olvidaba el nombre. Sí, sí, sí.
Sí, sí, vamos, obviamente tendrías que hacerlo con un transportador, aunque bueno, ahí sí ya de las ventajas que nos da que nos da la tecnología moderna, bueno, pues en Excel simplemente tienes ahí tus datos, ¿no? Pones tu frecuencia y vamos, simplemente le das crear tabla y ya hasta te crea el gráfico de pastel sin necesidad de hacer todos estos cálculos, pero bueno, pues ahora sí que aquí está el cómo se llega a ese resultado, ¿no? Ahora sí que ese proceso que realiza en automático Excel, bueno, pues aquí está representado, ¿no? Digamos que este es hacer esa labor a mano, ¿no? Pero sí, digo, Pero, si no profe, tienen Excel a la mano, usan el transportador. Mande. cuando se haga una gráfica de pastel, ¿se tiene que poner siempre lo del sector? ¿Una gráfica de pastel? Ajá. No, es raro que pongas el sector. Lo más común es que coloques el porcentaje o la frecuencia, ¿sí? Pero le repito, lo que más te dice de información siempre va a ser el porcentaje, ¿sí? Eso te va a decir más de tu información que la misma frecuencia, ¿sale? Porque igual, en el caso de la frecuencia, digo, ok, Coca-Cola vendió 19, pero pues ¿de cuántas? ¿No? Y bueno, de 50, ok, ya entendí. Y ya también tienes que ponerte a pensar, ¿y qué porcentaje representa 19 de 50? Bueno, pues ya, les digo, de preferencia siempre se maneja más el porcentaje que la propia frecuencia, ¿sale? Bueno, entonces, a ver, entonces ya, ¿quedó claro? Ok, esta tarea. Ok, a ver, va. Actividad para este mismo momento, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Dice, bueno, ahí tengo una lista de distintos apellidos, ¿sí? Brown, Smith, Davis, Johnson, Williams. Y lo que van a hacer es similar a la tarea. Van a determinarme cuál es la frecuencia de cada uno de estos apellidos. Me van a calcular la frecuencia relativa, me van a calcular la frecuencia porcentual y me van a calcular los sectores de cada uno de ellos. ¿Sale? Ahí los tienen en pantalla y tienen... Ay, se me está acabando la batería. Pues tienen unos minutitos, no sé ¿qué hora tienen? No veo mi reloj. 12:34. Ok, tienen hasta las 12:40. Tienen hasta las 12:40 para resolverlo. Lo van a enviar a Edmodo. Ahorita voy a habilitar. Ahorita voy a habilitar. Ya, que lo tengo. No lo tengo conectado. Ahorita voy a habilitar en Edmodo para que ustedes envíen esta actividad tal como si fuera una tarea. Ya estoy aquí. Ok. ¿Sale? Entonces, con estos apellidos, por favor, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y sectores. ¿Sale? ¿Dónde está? No, no. Ok. Apreté el que no era. Cada domingo.
Son las... Digamos que las 12 a la 1. Ok, en este momento. Ahí está. Bueno, entonces ya en Edmodo ya pueden encontrar la actividad, ¿sí? Para que ahorita los que vayan terminando lo vayan enviando, ¿sí? Tienen hasta antes de que acabe la clase para hacerlo. Si no lo envían antes de que acabe la clase, pues ya les va a empezar a bajar ahí su promedio. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos.